están? Bueno, vamos a ver ahora un nuevo tema referente a semiología médica. Vamos a revisar enfermedades del aparato respiratorio. La idea de esta temática es que ustedes puedan estar en la capacidad de reconocer pacientes en riesgo de enfermedad respiratoria o pacientes que ya portan una enfermedad respiratoria y en función de la semiología, en función de la severidad de los síntomas, uno de ellos la disnea, poder planificar correctamente los procedimientos odontológicos, ya que existen limitaciones en función de la severidad de la disnea. Así que es importante conocer cómo se manifiestan estas patologías del tracto respiratorio, cuáles son las más frecuentes y la relación que evidencias recientes establecen entre la patología periodontal y una mayor incidencia de patología respiratoria como la neumonía, como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Bueno, primero que nada tenemos que saber un poco de la fisiología. Para recordar simplemente, ustedes deben saber que el aparato respiratorio tiene como función establecer el contacto entre el aire y la sangre. ¿Para qué? Para permitir el intercambio gaseoso. Esto significa permitir la incorporación de oxígeno en esa sangre y la eliminación del CO2, este último producto de la respiración celular. Y para cumplir ese objetivo, el aparato respiratorio se compone de dos segmentos anatómicos. Por un lado, las vías aéreas de conducción o vía aérea superior, es un espacio muerto anatómico que estaría constituido por alrededor de 150 centímetros cúbicos y cuya función es permitir la conducción del aire con el mínimo desgaste friccional, la mínima resistencia y con una distribución uniforme hacia el componente respiratorio, que en este caso sería la vía aérea inferior constituida por los bronquiolos, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos, estructuras anatómicas en las cuales se produce este intercambio gaseoso que consistía, como les dije, en la incorporación de oxígeno y la emisión, la eliminación de CO2 a través de la expiración. Además, los componentes respiratorios, es decir, a nivel de la vía aérea inferior, también se producen otras funciones como la fagocitosis de bacterias y de partículas nocivas inhaladas. Bueno, respecto a la semiología, los principales signos y síntomas con los que se manifiesta la patología respiratoria, de los cuales ya hemos hablado en el capítulo de signos y síntomas generales, pero vale la pena repetirlos. Ustedes deben saber que la patología respiratoria se manifiesta con este tipo de síntomas: la disnea, el dolor torácico, la hemoptisis, la tos, la apnea. Además de los ruidos respiratorios patológicos, la hipoxia, la hipercapnia, estos últimos signos que además se manifiestan con otras alteraciones o manifestaciones. La disnea, ustedes recordarán que se define como la dificultad consciente del esfuerzo respiratorio, y esta disnea puede tener varios grados de severidad. En las formas más leves, la disnea inicia ante grandes esfuerzos, pero cuando la enfermedad respiratoria es importante, esta disnea se va a presentar ante mínimos esfuerzos o en reposo. Así que una disnea severa es una disnea que se manifiesta ante mínimos esfuerzos o en situación de reposo. Y bueno, ¿en qué tipo de patologías las vamos a tener? En las enfermedades respiratorias obstructivas como la bronquitis crónica, el enfisema, la vamos a tener en el asma bronquial. La apnea es otro de los síntomas
con los que se puede manifestar la patología respiratoria, como la bronquitis, como los episodios de asma. Y como ustedes ya saben, la apnea es un cese de la respiración por unos 10 segundos o más, de acuerdo al origen. Esta puede ser central o puede ser periférica. La más frecuente es la periférica, cuando la inspiración se produce en contra de una obstrucción faríngea, y generalmente asocia ronquidos, ¿sí? Trastornos del sueño. De hecho, existe el síndrome de apnea del sueño, en el cual pues el cese de la respiración se produce durante el sueño, y en este síndrome están implicados también trastornos maxilomandibulares, trastornos en el desarrollo de los maxilares. Y de hecho, una de las formas de tratar la apnea de tipo obstructiva, la apnea del sueño de tipo obstructiva, es favorecer, mediante la aplicación de dispositivos bucales que elabora el ortodoncista, favorecer el adelantamiento maxilomandibular, para poder reposicionar la lengua y generar más espacio a nivel retrolingual, ¿sí? Y poder permeabilizar mejor esa garganta para que el aire fluya libremente, ¿no? Y eliminar de esta manera la obstrucción. Así que la apnea se puede presentar como un síndrome, es el que conocemos como síndrome de apnea del sueño, cuyo abordaje es multidisciplinario, con otorrinolaringólogos y ortodoncistas. Y después también la apnea se puede presentar como un síntoma aislado en enfermedades obstructivas, enfermedades respiratorias obstructivas, como la bronquitis y el asma. Otro síntoma que pueden tener estos pacientes es el dolor torácico. Recuerden que el dolor torácico tiene varias connotaciones o particularidades, pero en general se refiere como un dolor opresivo, retroesternal, y puede tener varias causas. Puede ser de origen pulmonar, puede obedecer a causas cardiovasculares, a causas musculares, esqueléticas y gastrointestinales, ya que una úlcera gástrica, una esofagitis, una pancreatitis, una hepatitis pueden también manifestar dolor torácico. Las mialgias por traumatismos o por procesos inflamatorios pueden también manifestar dolor torácico, así como pues la cardiopatía isquémica, la angina de pecho, la pericarditis, la miocarditis se manifiestan también con dolor torácico, y las enfermedades pulmonares evidentemente también se manifiestan, pues como ustedes saben, con dolor torácico, como por ejemplo la patología pulmonar por tumores, por pleuritis, por neumonitis, la hipertensión pulmonar, el neumotórax, que es la acumulación de aire en cavidad pulmonar. Son patologías que se van a manifestar con dolor torácico. Además, causas esqueléticas por fracturas de la caja torácica, por ejemplo, osteocondritis, procesos infecciosos, pueden también manifestarse con dolor torácico. Así que es importante que el clínico, ante este síntoma, pueda establecer un adecuado diagnóstico diferencial, ya que es un síntoma inespecífico el dolor torácico. Es decir, que cuando está presente, cuando el paciente refiere a dolor torácico, no siempre indica una causa pulmonar o respiratoria. Puede también significar un proceso cardiovascular, un proceso traumático o infeccioso esqueletal de la caja torácica o muscular, o puede significar un proceso gastrointestinal. Bueno, la hemoptisis, saben que es la eliminación de sangre a través de la boca o por la boca y la nariz, pero siempre procedente de la vía aérea inferior, de los pulmones, ¿sí? Eso es hemoptisis. Y bueno, la hemoptisis es un síntoma que se presenta en varios trastornos, como vimos en el capítulo de signos y síntomas, como el cáncer pulmonar, infecciones, neumonías, tuberculosis. Habitualmente manifiesta hemoptisis
la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, pueden manifestar hemoptisis, así como también los traumatismos de la caja torácica, pero es un síntoma que de estar presente debemos pensar primariamente en tuberculosis, cáncer de pulmón. Más aún si este síntoma pues va asociado con pérdida de peso importante, significativa, debemos pensar en esas dos posibilidades diagnósticas. Y la tos, que como saben es un acto reflejo, involuntario, pero también puede ser controlado, inhibido por la voluntad, y se basa pues en un acto en el cual la emisión de ruidos y la inspiración forzada para eliminar, con la finalidad de eliminar secreciones contenidas en la vía aérea, en el tracto respiratorio, ocurre por procesos irritativos de las vías aéreas como adenoides, sinusitis, por procesos irritativos de la pleura o del mediastino. Generalmente la excitación del parénquima pulmonar frecuentemente no produce tos, sí básicamente los procesos irritativos de la vía aérea superior como las adenoides, la sinusitis, los procesos irritativos de la pleura, del mediastino, se manifiestan habitualmente con este síntoma. Bueno, y además la tos puede ser de varios tipos. Podemos tener tos seca, tos húmeda, tos paroxística, tos reprimida, tos con vómito emetizante y tos afónica. La tos seca es una tos no productiva que se presenta sin esputo y sin rales, es decir, sin ruidos respiratorios patológicos. Y, por ejemplo, la tos seca es usualmente causada por procesos inflamatorios de la vía aérea superior como las laringitis, las obstrucciones por cuerpos extraños de la vía aérea superior, las traqueitis, y también la enfermedad cardiovascular se puede manifestar con tos seca no productiva. La tos húmeda es aquella que cursa con esputo, genera secreciones, expectoración, y también se manifiesta con ruidos respiratorios. Este tipo de tos productiva la van a manifestar pacientes con bronquitis crónica, con bronquiectaxias, con asma, con tuberculosis, con cáncer de pulmón, neumonías. De hecho, la neumonía por SARS-CoV-2, el virus causante de esta pandemia, pues se manifiesta básicamente, primordialmente con tos. La tos es considerada el principal síntoma o el síntoma más frecuente en la neumonía por SARS-CoV-2. La tos paroxística se basa en accesos tusígenos efectuados en un mismo movimiento respiratorio, es decir, son accesos bruscos de tos. ¿Sí? En un mismo movimiento respiratorio se producen varios accesos tusígenos, y este tipo de tos la puede manifestar el edema de pulmón, el coqueluche, que es una infección bacteriana de la vía aérea inferior, el derrame pleural, neumotórax, después la tos reprimida, que es aquella que se evita por el dolor que ésta produce. Este tipo de tos la manifestarían, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la fractura costal, la pleuritis aguda. La tos que asocia vómito o que asocia hemoptisis es usualmente una tos postprandial que la manifiesta esta infección, el coqueluche, que ya no es tan frecuente verla por la vacunación, y la tuberculosis también puede manifestar un tos postprandial con vómito emetizante. Postprandial significa que los accesos tusígenos se presentan inmediatamente después de ingerir alimento. La tos afónica es aquella que pierde intensidad y fuerza de manera paulatina y la pueden manifestar trastornos como el cáncer de laringe, la tuberculosis, la caquexia. Bueno, la expectoración es
pues un síntoma que también lo manifiestan las patologías respiratorias y se basa en la eliminación de secreciones broncopulmonares. ¿Y cuando el paciente va a manifestar expectoración? Cuando el nivel de secreciones producidos por las glándulas de la vía aérea superan los 100 mililitros por día. Ahora, ¿por qué aumentan las secreciones a nivel de la vía aérea? Este aumento puede deberse a estímulos alérgicos, infecciosos, estímulos químicos o físicos, y según su aspecto, la expectoración o el esputo puede ser seroso, puede ser mucoso, puede ser mucopurulento, purulento y hemoptísico. Seroso cuando el esputo es claro, transparente y fluido. Mucoso cuando el paciente elimina a través de la tos, a través del acto tusígeno, una secreción clara o blanca de consistencia de elevada consistencia, es decir, adherente. Mucopurulenta cuando esta secreción eliminada a través del acto tusígeno es mucosa y tiene pus, es decir, tiene una coloración verdosa, pero además es muy consistente, adherente. Purulenta cuando es de amarillo opaco o amarillo verdoso, y hemoptísica cuando contiene sangre. Bueno, la cianosis ya saben que es la coloración azulada de la piel y de las mucosas, pero no es una manifestación específica de las enfermedades respiratorias, puesto que también le pueden manifestar las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo las cardiopatías congénitas cianóticas, tales como la tetralogía de Fallot. Es sí un signo frecuente en la patología respiratoria obstructiva, como la bronquitis crónica. También la puede manifestar el enfisema, aunque en menor medida. El asma bronquial también, cuando existe ya alteración en los gases, en sangre arterial, también puede manifestar el asmático este signo, ¿no? La cianosis es un signo. Y recuerden que la cianosis podía ser central y podía ser periférica. La periférica es la que se produce por estasis sanguínea, ¿sí? Ese tipo de cianosis afecta usualmente los miembros periféricos y se presenta en los pacientes con trombosis venosa. Está mediada por procesos obstructivos, ¿sí? Por trombos que no permiten una adecuada circulación y la sangre se estanca, y ese estancamiento favorece una mayor extracción de oxígeno por parte de los tejidos periféricos, llevando entonces a una cianosis localizada, periférica. La cianosis central generalmente es de causa pulmonar. También dentro de la cianosis central entrarían las causas cardíacas, sobre todo la enfermedad cardíaca congénita. Y dentro de la patología pulmonar que causa cianosis, como les cité anteriormente, está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, el enfisema. En estos pacientes, la cianosis, al ser de origen central, saben que se manifiesta básicamente en la cara y en la mucosa bucal. Ruidos respiratorios patológicos que pueden ser, o sea, en general los ruidos respiratorios son signos auscultatorios que pueden ser normales o patológicos. Los ruidos respiratorios normales son resultado del flujo de aire, ¿no? Es decir, del paso del flujo de aire a través de la vía aérea, mientras que los ruidos respiratorios patológicos pues se clasifican en dos tipos: secos y húmedos. Los secos son las típicas sibilancias y ronquidos, y los ruidos respiratorios patológicos húmedos son los que se presentan con estertores, con rales o estertores crepitantes, que son signos que los van a manifestar pacientes, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La hipoxia,
que es una disminución del nivel de oxígeno tisular. Eso es hipoxia, y está condicionada la hipoxia por una reducción en la presión de oxígeno arterial con un nivel de presión de CO2 normal o aumentada. Y la hipoxia, pues hay de distintos tipos, según la causa desencadenante. Tenemos la hipoxia hipóxica, que ocurre cuando existe una disminución de la presión de oxígeno arterial. La hipoxia hipóxica es el tipo de hipoxia que manifiesta la insuficiencia respiratoria. Tenemos la hipoxia anémica, que se instala cuando disminuye la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. La hipoxia por estasis, que se debe a una lentitud en la circulación sanguínea. Este tipo de hipoxia la vamos a encontrar o la van a manifestar los pacientes con sangre espesa por poliglobulia o policitemias, o pacientes con trombosis venosa. Van a ser fenómenos de estasis, ¿no? Entonces eso aumenta la extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Y la hipoxia histotóxica, que obedece a la acción de agentes tóxicos que impiden la obtención de oxígeno por parte de las células. Bueno, la hipercapnia se define como el exceso o aumento de CO2 en sangre arterial, y la hipercapnia va a producir modificaciones homeostáticas para tratar de mantener al organismo en un estado compensado, pero cuando la presión de CO2 en sangre arterial es igual o supera los 45 milímetros de mercurio, los mecanismos compensadores claudican, y eso va a llevar inevitablemente al coma y a la muerte. Bueno, recuerden que en la insuficiencia respiratoria, los pacientes que alcanzan el colapso pulmonar por la destrucción de los alvéolos, por el colapso de estos alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso, por la fibrosis pulmonar generada por procesos inflamatorios infecciosos a repetición, por cáncer o por colagenopatías. Cualquier causa que provoque fibrosis del parénquima pulmonar va a llevar a insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo se manifiesta la insuficiencia respiratoria? Con hipoxia de tipo hipóxica, es decir, con disminución en la presión de oxígeno arterial. Bueno, la hipercapnia, recuerden, es el exceso de CO2 en sangre arterial, y este exceso de CO2 va a inducir una serie de cambios homeostáticos, como les dije, para mantener al organismo en un estado compensado. Va a mediar primeramente una vasodilatación periférica, esto por el efecto del CO2 sobre las arteriolas, pero cuando el nivel de CO2 es importante en sangre arterial, puede inducir, lamentablemente en estadios avanzados, puede llevar al edema cerebral o puede aumentar la presión en el líquido cefalorraquídeo. También el exceso de CO2 en sangre arterial va a generar acidosis respiratoria por aumento, en este caso por exceso de hidrogeniones, que el organismo intenta compensar aumentando la eliminación de hidrogeniones a través de la orina vía renal y aumentando la producción por parte del riñón de bicarbonato. Entonces el riñón lo que hace es aumentar, trabaja más, trabaja aceleradamente, y genera bicarbonato para mandarlo al plasma y aumenta la pérdida de hidrogeniones en la orina. Pero esto también puede llevar a una situación que se llama alcalosis metabólica, ¿sí? Así que estos pacientes siempre viven al límite, ¿no? Ya que si bien los mecanismos compensatorios se activan, pero también esos mecanismos compensatorios, como en este caso lo que hace el riñón para tratar de minimizar esta acidosis respiratoria, pueden llevar a una alcalosis metabólica. Después tenemos el aumento de la ventilación pulmonar, que sería otro efecto de la hipercapnia. Esto sucedería por la estimulación directa y por la activación de los quimiorreceptores que operan en el centro respiratorio,
que se ubica a nivel del bulbo raquídeo. Y finalmente, en estadios avanzados, como les dije, puede ocurrir la depresión cerebral, pues el aumento de CO2 puede producir pérdida del conocimiento, es decir, cuadros de síncope, puede llevar al coma y a la muerte por parálisis respiratoria. Esto cuando la hipercapnia supera, como les dije, el límite de un valor igual o superior a 45 milímetros de mercurio, pues en ese caso la ventilación pulmonar ya no aumenta y sobreviene el coma y la muerte. Es decir, que un paciente que tiene hipercapnia, siempre y cuando la presión de CO2 en sangre arterial sea inferior a 45 milímetros de mercurio, ¿qué hace el organismo para tratar de pues bajar el nivel de CO2 en sangre arterial? Genera taquipnea, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria, el paciente entonces hiperventila para poder desprenderse de un poco de CO2 y eliminarlo en la expiración, ¿sí? Pero esa hiperventilación también lleva a otras consecuencias en estos pacientes.